Características de la minjá, tercera parte, el aceite. La harina de la minjá no debía ofrecerse sola, debía mezclarse con aceite tanto en las ofrendas crudas como en las cocidas. El aceite es símbolo del Ruach de Elohim, como ya dijimos. Solo cuando la vida es santificada por el Ruach, cuando está mezclada con él y cuando es ungida por él, va a poder llegar a ser agradable ante Elohim. El sufrimiento en sí mismo quizá no resulte una bendición. A algunos les endurece el corazón y les amarga el Ruach realmente. Algunos sufren las cosas, sienten mal, protestan, no obtienen el beneficio que deberían obtener. Pero cuando el Ruach HaKodesh toma posesión del alma y el Ruach del Adón se difunde en la vida, se manifiesta la fragancia de una vida consagrada. El aceite de la ofrenda de harina representa al Ruach de Elohim. El espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí porque me ha ungido Yahweh, dice Yeshaya en capítulo 61, hablando proféticamente acerca de Mashiach. Y también en Ibrín 1 dice: amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu poderoso, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Mashiach es un hombre, y como tal, él posee una humanidad excelente. Pero él también posee el elemento divino, que es el Ruach de Elohim. El elemento divino está en el Ruach de Elohim y es el Ruach de Elohim. Además, Yahanan dio este testimonio diciendo: he visto el Espíritu bajar del cielo como paloma y posarse sobre él. Esto está en el capítulo 1 de Yahanan. Del Yahanan del que se refiere es el inmersor, ¿no es cierto? En la Corban Minja, el aceite es empleado de dos maneras, lo que nos presenta al Ruach HaKodesh bajo un doble aspecto, ¿sí? En relación con la encarnación del Hijo. La flor de harina en las ofrendas cocidas será amasada con el aceite y después también se vierte aceite sobre ella. Este es un tipo, ¿no es cierto? En el antitipo vemos a Adón Yahshua, que es concebido por el Ruach HaKodesh, o sea, está en el interior y después es ungido por el Ruach HaKodesh. El nacimiento de Yeshua al Mashiach fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Joseph, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de Santidad. Joseph, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso dejarla secretamente. Pero mientras él pensaba con esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu de Santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahshua, y porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Immanuel, que traducido quiere decir: con nosotros está Elohim. Esto está en el capítulo 1 de Matillá. Y en el capítulo 3 agrega: después de sumergirse, Yahshua subió enseguida del agua. Entonces los cielos se le abrieron y vio el Espíritu de Yahweh que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es un solo y mismo Ruach quien prescribe los ingredientes del tipo y quien dirige los acontecimientos del antitipo. Si queremos hacer una cosa que sea representativa de otra, necesitamos dirigir las dos cosas, ¿no es cierto? Hacer que coincidan una con la otra para que realmente sea un tipo. Aquel que nos dio con asombrosa precisión las sombras y los tipos del libro de Vayikra, nos ha descrito también el glorioso objeto de esos tipos en los relatos de la Besorá. Ha venido a explicarnos justamente cómo se relacionan. Es el mismo Ruach el que sopla a través de las páginas del Tanaj y del Berija de allá, juntas y no separadas, como las dos casas siguen intentando mantener separados. Son dos cosas que van juntas, no pueden ir separadas. Y es también el Ruach el que nos capacita para ver con qué exactitud se corresponde. La concepción del cuerpo de Mashiach por el Ruach HaKodesh en el seno de Miriam es uno de los más profundos misterios que puedan presentarse a nuestro entendimiento. Si este misterio está plenamente revelado en la Besorá de Lucas,
Lucas, y es muy característico porque del principio al fin de este evangelio, el objeto especial del Ruach HaKodesh parece ser mostrarnos en todos sus aspectos al hombre Yeshua HaMashiach, ¿sí? Como hombre en su humanidad. Matías nos presenta al hijo de Abraham, el hijo de David, ¿sí? En Mordejai tenemos al divino servidor, ¿sí? Al siervo. En Yahanan tenemos al hijo de Elohim, la palabra, la vida, la luz, ¿no es cierto? Aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Pero el gran tema del Ruach HaKodesh en la Besorá de Lucas es el hijo del hombre. Cuando el malaj Gabriel hubo anunciado a Miriam el favor que le había sido conferido relativo a la obra de la encarnación, Miriam, con un ruaj de sencilla ignorancia realmente, a la vez que de duda porque no entendía, preguntó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. No entendía ella, sí, simplemente. A veces que nosotros pensamos también las cosas con esa mentalidad carnal que tenemos. Evidentemente pensaba que el nacimiento de Yahshua debía efectuarse según el curso ordinario de la naturaleza. Este pensamiento fue lo que en la gran bondad de Elohim dio ocasión al mensajero, al malaj, para añadir algunas palabras que derraman una luz de la más preciosa realmente sobre la verdad fundamental de la encarnación. Respondiendo el malaj le dijo: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti. Él necesitaba explicar estas cosas, que estas cosas quedaran verdaderamente expuestas. Y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado hijo de Elohim. Este pasaje nos enseña que el cuerpo humano del que se revistió el hijo de Elohim, fue formado por la virtud del Altísimo. Me preparaste cuerpo, dice Ibrín en el capítulo 10. Era un verdadero cuerpo humano, era realmente carne y sangre. ¿Sí? No hay nada aquí absolutamente que pueda prestar el fundamento siquiera para las vanas y fastidiosas teorías del gnosticismo o del misticismo. ¿Sí? No tiene nada que ver con todos esos delirios. No hay nada que autorice las abstracciones del gnosticismo, ni las fábulas del misticismo y todos sus delirios. Todo es aquí profundamente, sólidamente y divinamente real, simple y concreto. Aquello que nuestros corazones necesitaban es lo que Elohim ha dado. La promesa más antigua había declarado que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente, y esta predicción no podía cumplirse más que por medio de un hombre real, la simiente de la mujer, un ser en quien la naturaleza humana fuese tan real como pura e incorruptible. El malaj Gabriel dijo: concebirás en tu seno y parirás un hijo. Por otra parte, para no dejar ningún lugar a error en cuanto al modo de esta concepción, añade algunas palabras que nos prueban sin lugar a dudas que la carne y la sangre de las que el Hijo ha participado, siendo absolutamente reales, serán absolutamente incapaces de adquirir o comunicar la menor mancha. La humanidad, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, era en toda la extensión de la palabra cosa santa, o ser santo, ¿sí? Y como era enteramente sin falta, no había en él, por lo tanto, ningún principio de mortalidad. No podemos conseguir la mortalidad sino en relación con el pecado, y eso es una cosa que para nosotros es hombre, muere, va a morir. No necesariamente. No necesariamente, si no hubiera pecado. Entonces, por eso es que Mashiach no estaba para morir, ¿sí? Y entregó su vida voluntariamente. Esa es la gran diferencia que ocurre con nosotros. Como ya hemos pecado, todos morimos. Todos ya estamos muertos en espera de que se consume el asunto físicamente. Entonces, la humanidad de Mashiach no tenía nada de común con el pecado, ni personal, ni relativamente, ni en ninguna forma, como han podido estar levantando falsos conceptos, falsas doctrinas, ¿no es cierto? Las conocidas llamadas herejías. No me gusta la palabra y no me gusta utilizarla, pero para que se sepa de qué estamos hablando. El pecado le fue imputado sobre el madero donde fue hecho pecado por nosotros. Pero la Corbán Minja no es el tipo de Mashiach llevando el pecado. No es lo que vamos a estar viendo ahora en este sacrificio. Lo prefigura en su vida perfecta sobre la tierra, vida en la que sin duda sufrió, pero nunca llevando el pecado, ni como sustituto, ni de parte de Elohim,
importa mucho esclarecer bien este punto. ¿Sí? Ni el holocausto ni la minjá representan a Mashiach cargado con nuestros pecados. En esta lo vemos viviendo, ¿no es cierto? Acá en la minjá, en el holocausto lo vemos muriendo, pero ni en una ni en la otra se ocupa de la imputación del pecado. No es mencionado el pecado en ninguna de estos dos que son aspectos de la única obra, ¿no es cierto? Tampoco se habla de incurrir en la ira de Elohim a causa del mismo. En una palabra, presentar a Masías como el sustituto de los pecadores en otro lugar que sobre el madero es despojar su vida de toda su belleza y excelencia divinas, es rebajarlo completamente, es quitar al madero su carácter y su lugar. Además, esto arrojaría una confusión total sobre los tipos de Vayikra, sería una confusión completa y absoluta, que es más o menos la confusión que tiene la mayoría porque no le dan una gran importancia a estas cosas. Primero los cristianos porque dicen que está abolido, así que lo estudian superficialmente, y los judíos porque ni se les ocurre relacionarlo con Mashiach, evidentemente. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Elohim manifestado en carne, tomó un cuerpo que era esencial y divinamente puro, incapaz de adquirir ninguna mancha. Esto es muy importante que se entienda. Enteramente exento de todo principio de pecado y de mortalidad. La humanidad de Mashiach era tal que si le hubiera sido posible, pero no le fue deseable, no consultar más que su interés personal, o sea, hacer lo que él quería, ¿sí? Hubiera podido volver al cielo de donde había venido. Él tenía el derecho porque no tenía pecado, no había ningún motivo, ninguna causa que pudiera obligarlo a pasar por lo que él pasó voluntariamente. Él lo hizo voluntariamente. Mashiach mismo nos enseña que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿no es cierto? Y era necesario que sufriese para la manifestación y el perfecto cumplimiento del gran misterio de la redención. Este misericordioso Redentor quería conducir muchos hijos a la gloria. No quería habitar solo, por esto, como el grano de trigo debía caer por tierra y morir. Cuanto mejor comprendemos la verdad de lo concerniente a la persona de Mashiach, mucho mejor apreciamos y comprendemos su obra de gracia. Cuando la ofrenda que presente sea de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, tortas sin levadura mezcladas con aceite u hojaldres sin verdura, sin levadura, ungidos con aceite. Pero si la ofrenda que presentas es una ofrenda de harina horneada en bandeja, será de flor de harina mezclada con aceite sin levadura. Dice Vayikra un poquito más adelante, ¿no es cierto? Unos pasuquín más adelante. Esta mezcla con aceite significa que la humanidad de Mashiach está mezclada con el Ruach HaKodesh, ¿sí? Esta mezcla también significa que la naturaleza humana de Mashiach está mezclada con la naturaleza divina de Elohim, evidentemente. Por lo tanto, él es Elohim hombre. Mashiach es una persona que está absolutamente mezclada con Elohim. Y este es un problemón para mucha gente, sobre todo para mesiánicos que provienen del judaísmo y que lo toman simple y sencillamente como un ser humano más. Es un ser humano. Él fue ungido. ¿Cómo pudo haberlo sido, por ejemplo, David o inclusive los profetas o muchas personas han sido ungidas, pero externamente y nada más. Y no es así en el caso de Mashiach. No podemos rebajar a Mashiach solo para sustentar la postura humana en sí, ¿sí? Entonces, con relación a la mezcla que está mencionada en Vayikra, vamos a considerar lo que dice el Mismor 92. Dice, estoy ungido con aceite fresco, ¿no es cierto? En una versión que viene del inglés hay una nota sobre la palabra ungido, ¿no es cierto? Que dice, estrictamente quiere decir mezclado, ¿sí? Entonces, esa nota sobre la palabra dice, el sentido de esta palabra es amasado, mezclado, justamente. En el Mismor 92:10 no se trata simplemente de una unción de consagración, sino de que todo su ser es vigorizado, fortalecido por esa unción, la cual le infunde fuerza. Por lo tanto, allí se le llama aceite fresco. Esta mezcla, por lo tanto, hace que las partes y elementos internos de nuestro ser sean llenos de vigor y fuerza, y por supuesto los suyos. Al principio de la era creyente se discutía mucho sobre la mezcla de la divinidad con la humanidad. Sabemos que son parte de todas las herejías que
las hemos estudiado en otra serie. Algunos teólogos pensaban que hablar de mezclarse con Elohim implicaba la creencia de que una persona podía llegar a ser Elohim, ¿sí? Es decir, la creencia de que un ser humano podía ser elevado al punto de ser deificado. Y esto trajo muchas divisiones, muchas confusiones y muchas mentiras, ¿no es cierto? Doctrina falsa. Quienes entendían de esta manera la enseñanza acerca de la mezcla con Elohim condenaron esa enseñanza. Con el tiempo los teólogos no se atrevieron a usar más la palabra mezcla y enseñar acerca de la mezcla de la humanidad con la divinidad, que es justamente la parte más esencial de nuestra relación con Él. ¿Por qué entonces somos nosotros tan osados como para usar esta expresión hoy en día? Nosotros hablamos de la mezcla porque esta revelación está en las Escrituras. No podemos dejar de tocar las cosas que están en las Escrituras. Si nos toca, los débiles somos nosotros, no Yahweh. No hay error en las Escrituras, el error está en nosotros, de manera que debemos someternos y decir, yo no sé. Nuestra enseñanza en cuanto a la mezcla de lo divino con lo humano se basa en la revelación del Beri Hadashah y también es confirmada por los tipos del Tanaj. Según el tipo, el cuadro descriptivo en Vayikra 2, la ofrenda de harina se hacía básicamente con flor de harina y aceite. ¿Sí? El Pasuk 5 habla de flor de harina mezclada con aceite. El aceite denota la divinidad y la flor de harina la humanidad de Mashiach. La mezcla de la flor de harina con el aceite indica que es mediante esa mezcla divina que la humanidad de Mashiach fue elevada hasta alcanzar el estándar más elevado. Por supuesto, en su caso fue la perfección. En Galutia 2.20, Shaul dice, ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Y en Filipenses 1.20 dice, para mí el vivir es Mashiach. Shaul no solo estaba mezclado con Mashiach, Shaul era Mashiach, porque cuando nos mezclamos no se pueden separar las cosas. Entonces esa es la mezcla que nosotros estamos teniendo con Mashiach. Al oír esto es posible que algunos argumenten y me acusen de tergiversar las palabras de Shaul. Tal vez digan, Shaul no nos dijo que él era Mashiach, él declaró simplemente que Mashiach vivía en él y para él el vivir era Mashiach. Vivir a Mashiach es una cosa y ser Mashiach es otra. Y yo a esto le contestaría, ¿cómo puede una persona vivir a otra persona sin ser esa persona? Tenemos que estar mezclados con esa persona. Ciertamente no somos la totalidad de Mashiach. No se trata de ser yo me convierto en Mashiach, no es eso, yo estoy mezclada con Mashiach, que es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo pudo Shaul vivir a Mashiach sin ser Mashiach al mismo tiempo? Por esa mezcla intrínseca. Eso no nos hace Elohim, de ninguna manera, nos hace hombres Elohim, mezclados con él, mezclados ciertamente con él, que es lo que él desea, colocarse en nuestro interior para que seamos sus vasos. Sin embargo, estos vasos no son vasos sólidos, ¿no es cierto? Como los vasos que nosotros conocemos, son vasos orgánicos y estamos hablando de el aspecto espiritual en el cual las cosas se mezclan. El vaso tiene que ser uno con el contenido que lleva, por lo tanto, esto es una mezcla que nosotros en nuestra parte material no terminamos de entender, pero en el plano espiritual se realiza de esa forma. Sí. Mientras Saúl iba a camino a Damasco, el Adón le preguntó, ¿por qué me persigues? Y después añadió, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, dice en Maaseh 9. Saúl pensaba que le estaba persiguiendo a Esteban y a otros discípulos, él no estaba persiguiendo de manera directa a Mashiach, ¿sí? No comprendía eso que estaba haciendo, sin embargo el Adón consideró a sus discípulos parte suya. ¿Sí? El complemento de Maaseh es una persona corporativa que incluye al Adón Yahshua y a todos los creyentes. Todos los creyentes son uno con Mashiach, ¿sí? Pero esto no es resultado de una combinación o una unión en sí, sino de una mezcla. Ya que el Adón Yahshua es Elohim mismo que se encarnó para ser hombre, él es un Elohim hombre. Pensamos que su divinidad se puede separar de su humanidad o que sin que haya mezcla alguna su divinidad y humanidad simplemente se unen para constituirlo un Elohim hombre. Si no hubiera ninguna mezcla, ¿sí? ¿Cómo podría él vivir como Elohim hombre? Él también tendría que estar mezclado, porque no es, le voy a consultar esta parte para ver, no se trata de eso, en el caso de Mashiach muy específicamente, ni tampoco en aquello a lo cual nosotros estamos tendiendo a convertirnos. Lo que nosotros tenemos es un traspaso de un cuerpo a otro, de un viejo hombre a un nuevo hombre, que es una cosa diferente. En el caso de Mashiach, no era, tenía una parte divina y una parte y estaban separados.
separadas, una parte humana, ¿no es cierto? Y estaban separadas. No, de ninguna manera. Estaban las dos mezcladas perfectamente desde la concepción, ¿sí? Entonces, la divinidad de Mashiach está mezclada con su humanidad. Este punto es sumamente importante de entenderse y de sea meditado con el Ruach, sea pensado muy bien, porque si no tenemos este punto muy en claro y consideramos que Yeshua fue un rabino importante, un gran maestro o alguna otra cosa por el estilo, ninguno de nosotros que estamos charlando somos salvos. Así de simple. Entonces tenemos que empezar a replantear un montón de cosas. ¿Será que es así? ¿Será que es necesario replantearnos la seguridad de todo lo que el resto de las escrituras nos dicen? ¿O será que tenemos que replantearnos de dónde estamos, de qué aguas estamos abrevando? ¿Sí? Hay aguas de confusión. No nos confundamos ni permitamos ser confundidos. Sin embargo, esta mezcla de lo divino con lo humano de modo alguno produjo un tercer elemento. Esta es otra cosa que también es importante y le hemos hablado en aquella serie que he mencionado, ¿sí? Algo que, o sea, no produjo algo que no es ni divino ni humano, una tercera cosa. Afirmar esto con respecto al Adón, que la mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana produjo una tercera naturaleza, una naturaleza que no era ni totalmente divina ni totalmente humana, es también herético y es una de las herejías que hemos mencionado. Esto definitivamente no es nuestro entendimiento de la palabra mezcla. Si estamos de acuerdo con la definición que el diccionario de Webster da acerca de esa palabra, juntar o combinar conjuntamente o con otras cosas, de manera que los componentes aún se pueden distinguir en la combinación. Esa es la cuestión. En esta mezcla de dos elementos, los elementos aún se distinguen y de ningún modo se produce un tercer elemento, ¿sí? No hay un tercer elemento nuevo, novedoso, no hay ningún cambio en la sustancia. Los dos elementos están allí. Mashiach es tanto el Elohim completo como el hombre perfecto y como tal posee la naturaleza divina y la naturaleza humana de modo distinguible sin que se produzca una tercera naturaleza. No hay ninguna cosa rara. Esto se revela en el Berija allá y nos lo presenta el tipo de Vayikra en el capítulo 2 justamente. En este tipo vemos un ejemplo claro de esta mezcla. El aceite está mezclado con la flor de harina y la flor de harina está mezclada con el aceite. Sin embargo, aunque estos dos elementos están mezclados, la esencia de cada elemento todavía se distingue, todavía permanece. No se produce un tercer elemento, no sale una tercera cosa. Sigue siendo harina mezclada con aceite. Y este es el entendimiento correcto de la palabra mezcla. La excelencia de Mashiach, que es nuestra ofrenda de harina, se debe a su divinidad y a su humanidad, ¿no es cierto? Con respecto a su divinidad, Mashiach posee los atributos divinos y estos atributos divinos son expresados mediante sus virtudes humanas, con ellas y en ellas. Por esta razón, Él es una persona con un nivel ético y moral que supera el de todos los seres humanos. Lo que Él es como Elohim, lo cual incluye los atributos divinos, se añade a lo que Él es como hombre, lo cual incluye las virtudes humanas. En esto consiste la excelencia de Yahshua HaMashiach, una excelencia que es producto de la mezcla perfecta, en su caso, de la divinidad y la humanidad.